La Encerrona llega a ustedes gracias a Dollar House Empresas, tu tasa de cambio que paga más y cobra menos, atención personalizada y operaciones 100% garantizadas. Entra a www.dollarhouse.pe con doble L o descarga la app Dollar House y con el código La Encerrona todo junto entras al sorteo de una cena para dos en Isolino. Spoilers. Congreso blinda crímenes de Estado. Obligaron a funcionario a firmar la denuncia contra Gustavo Gorriti y les contamos más actualizaciones de la tragedia de Real Plaza Trujillo. Hola, soy Laura Vázquez, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 13 de marzo del 2025 y la semana pasada estuvimos en Trujillo cubriendo las historias de afectados por la caída del techo de Real Plaza y como ya les dijimos, no vamos a dejar este tema en el olvido. Entonces les traemos más actualizaciones de lo que conseguimos en el lugar de los hechos. Entre ellas, logramos rescatar la historia de una afectada por el desastre que fue ingresada de emergencia el mismo 21 de febrero en el Hospital Belén de Trujillo, pero fue dada de alta ese mismo día pese a que seguía sufriendo los estragos de la tragedia. Ella es Janet Serna Aguilar, una madre de familia de 37 años que se ganaba la vida vendiendo desayunos como una trabajadora independiente. A ella le cayeron los escombros del techo de patio de comidas de Real Plaza en la pierna izquierda. En los reportes de heridos iniciales, Janet fue ingresada al Hospital Belén de Trujillo como una paciente de prioridad 2 con un diagnóstico de contusión en la rodilla. Ella fue dada de alta aún teniendo ese dolor que incluso le impedía caminar. Su cuadro se complicó días después porque contaba con una condición médica adicional que es la diabetes y con el pasar de los días el golpe en la rodilla izquierda se hizo más grave. Ella volvió al hospital el sábado 22 y el domingo 23 de febrero, pero no la quisieron atender. Y es ahí cuando pide asesoramiento legal porque el dolor se le había hecho insostenible. Ya con un abogado, Janet pudo ser ingresada en la clínica Sana de Trujillo el lunes 24 de febrero con la cobertura de la póliza que Intercorp activó para los damnificados. Ahí permaneció internada un total de 10 días en donde le han dado el tratamiento tanto para su pierna como para la diabetes. Esto quiere decir que sí había motivos para brindarle la atención médica que le negaron en el Hospital Belén. Ella recién pudo abandonar la clínica el pasado jueves 6 de marzo y la recomendación de los médicos es que se apoye en un bastón por un periodo de tiempo que hasta el momento es indeterminado. La situación de Janet es complicada porque al dedicarse a la venta de desayunos de manera independiente y sin poder movilizarse, ahora mismo se ha quedado sin un trabajo que le permita sostenerse en lo que se realizan las negociaciones de indemnización. Si bien Real Plaza anuncia que hay acuerdos ya cerrados con algunos afectados, ninguno de ellos es el de Janet, porque aunque las asistentas le insisten que se cierre un acuerdo, no es posible entrar a una negociación justa ahora mismo, porque no se sabe la gravedad de las contusiones que tuvo ni los efectos que éstas les pueden traer en el futuro. Todo esto sin contar con que ahora no tiene dónde conseguir dinero para su alimentación y transporte a las citas médicas. Hasta ahora Real Plaza le ha autorizado un pago de 400 soles para solventar sus gastos en lo que se define la gravedad de las secuelas que afronta, además de entregarle el bastón que el médico tratante le recomendó usar. Janet es uno de los 2 casos de los que se ha hecho cargo el Colegio de Abogados de la Libertad. El otro caso que también acogió este colegio es precisamente el más conocido de todos, el del joven Josmar Rodríguez, quien fue el novio de la fallecida Harumi Carvajal. Josmar estaba siendo atendido en el Hospital Lasarte, pero en el transcurso de la semana pasada finalmente fue trasladado a una clínica en Trujillo, en donde se espera que siga un tratamiento hasta que se le estabilice para finalmente ser enviado al extranjero y acceder a una prótesis. Real Plaza ha decidido poner todos sus esfuerzos para llegar a acuerdos con las víctimas afectadas por el lado civil, pero en el lado penal también hay avances. El martes de la semana pasada, la Fiscalía realizó el levantamiento y exposición de las evidencias incautadas a las partes involucradas, es decir, de Real Plaza y de la Municipalidad de Trujillo, en donde se expusieron los planos originales y se advirtieron ciertas irregularidades. Estas fueron recogidas por el periodista Bruno Amoretti del semanario Hildebrand en sus 13 la semana pasada, quien reveló que la estructura del techo de Real Plaza de Trujillo fue modificada por razones comerciales sin la debida evaluación técnica. El Real Plaza alteró el diseño original para ampliar el área de los locales de comida rápida y por eso se reubicaron las columnas de soporte.
Originalmente, el patio iba a tener 16 columnas de apoyo en toda la circunferencia, pero 5 columnas fueron reubicadas para tener un área más amplia, con lo que el área circular se convirtió en una ligeramente ovoide. Por eso, en las imágenes post-tragedia se ve que hay 8 puntales que refuerzan la zona. La modificación debió haber sido acompañada por una revisión exhaustiva de la nueva estructura, pero al parecer esta evaluación nunca se hizo. Esto se ha sabido pese a que desde el lado de Real Plaza existían demoras en la entrega de la documentación. Tan es así que la fiscal Carmen Varas tuvo que pedirles que entreguen los informes y las modificaciones, o si no, la empresa sería sometida a ser denunciada por desobediencia y resistencia a la autoridad. Las modificaciones fueron aprobadas por el arquitecto Ernesto Villanueva, quien fue condenado a 6 años de cárcel por pagar sobornos en Cajamarca y se encuentra en estos momentos prófugo. Villanueva firmó el acta de verificación de la estructura y también fue el presidente de la comisión técnica que evaluó la licencia de la obra. El semanario también publicó otras fotografías de piezas de la estructura del Real Plaza que se ven oxidadas. Esto contradice lo que señalaba Fernando Zavala en la entrevista que dio a RPP y lo que nos dijo el alcalde de Trujillo, Mario Reina, en la entrevista que le hicimos la semana pasada en el programa. Y al pasar por el centro comercial, también logramos captar que desde afuera y a simple vista existen signos de corrosión en el techo del patio de comidas que aún no ha cedido. Todos estos detalles ya han sido advertidos por los peritos que la Fiscalía ha designado para este caso, un ingeniero estructuralista y una arquitecta que a partir de la próxima semana deberán emitir sus informes preliminares. Como ven, este es un tema que tiene para rato y nosotros le seguiremos haciendo seguimiento siempre que podamos. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. ¿Qué se viene en las elecciones del 2026 que nos espera a los peruanos en un mundo de influencers e inteligencia artificial? No te pierdas La Encerrona en vivo, un mini festival con 3 mesas redondas sobre estos y otros temas. Apunta la fecha, el viernes 21 de marzo desde las 7 de la noche. Informes e inscripciones en la descripción de este episodio. Hola, soy Jonathan Castro, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 13 de marzo del 2025 y estas son las noticias que son virales o que deberían serlo. La primera, Congreso blinda crímenes cometidos por el Estado. Ayer todo el pacto aprobó la ley anti-ONG, anti-mafia caviar. Supuestamente el objetivo es garantizar mayor transparencia sobre el manejo de los fondos de la cooperación extranjera que manejan las ONGs, pero ya sabemos que ese no es el objetivo principal. Y miren, seguramente ya han escuchado muchos análisis sobre cómo esta ley perjudica el trabajo de las ONGs y la importancia de las ONGs, pero ya, olvídense de toda la multiplicidad de quejas. Yo quiero que se queden con la consecuencia más nefasta de esta ley, que fue metida de contrabando ayer a última hora, como muchas de las peores cosas que aprueba el pacto mafioso. Esto ni siquiera estaba en el dictamen que la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó hace más de medio año. A partir de ahora, las víctimas de violaciones de derechos humanos y de múltiples delitos que no encuentren justicia en el Perú ya no podrán demandar al Estado peruano ante cortes internacionales en compañía de un abogado de una ONG. Esta ley ha establecido que va a ser una falta muy grave el uso de los recursos de la cooperación técnica internacional para asesorar, asistir o financiar acciones judiciales en sede nacional o internacional contra el Estado peruano. Mete esto en el paquete de uso indebido de recursos. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Por ejemplo, mientras el Estado peruano gastó 100.000 soles para contratar hace unos años al ministro Juan José Santibáñez para que defienda por 5 meses a uno de los policías investigados por el asesinato de Inti Sotelo y Brian Pintado, las víctimas tienen que buscar sus propios abogados. Y por lo general, ¿quién defiende a esas víctimas? Abogados de las ONGs de derechos humanos, porque ellos buscan recursos para poder hacer eso. Ahora, en muchos de estos casos, los perpetradores no son sancionados en el Poder Judicial ni en primera ni en segunda instancia. Y por eso, las víctimas acuden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demandar al Estado peruano por no haberles podido impartir la justicia que merecen. En esta corte solo se puede denunciar al Estado, no a los perpetradores a nivel individual. Así fue como hace unos años se consiguió justicia en los casos de las matanzas de La Cantuta, de Barrios Altos y de varios otros casos.
Pero ahora, por culpa de esta ley, los abogados de las ONGs ya no van a poder patrocinar, no van a poder acompañar a las víctimas para que busquen justicia en tribunales internacionales. Los que más celebran esta ley son los congresistas que tienen rabo de paja. Por ejemplo, el fujimorista Alejandro Aguinaga, que fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores cuando se aprobó el dictamen, ha sido procesado por el caso de las esterilizaciones forzadas por su rol como ministro de Salud en la dictadura fujimorista. Las víctimas de las esterilizaciones judicializaron ese caso con ayuda de 5 ONGs, incluso ante la justicia internacional. Otros, como Alejandro Muñante de Renovación Medieval, celebran porque van a perjudicar el trabajo de organizaciones que promueven valores que él no comparte. Así estamos. La segunda, congresista faltó al trabajo por hacerse una rinoplastía, pero igual cobró su sueldo al estilo de Dina. Esta noticia es de Willax, pero el mismo congresista lo ha reconocido, así que habrá que creer. Elvis Vergara, miembro de la bancada Acción Popular y conocido por ser uno de los niños, se ausentó por 4 días en abril del año pasado, luego de haberse sometido a una cirugía en la nariz. Y al igual que en el caso de Dina, a nadie le importa si un congresista se respinga la nariz. Lo que importa es que él está cobrando un sueldo con dinero público mientras está de licencia por hacerse una operación estética. Supuestamente Vergara dice que la operación fue por sinusitis crónica, una desviación del tabique y otros asuntos, pero un cirujano plástico ya demostró que la operación tuvo fines estéticos. Su nariz se ve mucho más fina que antes. Aunque él ha respondido que todavía no puede respirar bien y quizás necesite una nueva intervención. La tercera, nadie quería firmar la denuncia del gobierno contra Gorriti. Como les contamos, el viernes pasado, el Ministerio de la Mujer presentó una demanda contra el periodista Gustavo Gorriti por publicar una columna que supuestamente constituye violencia psicológica contra Dina. La redacción de la demanda es bien confusa porque está dirigida a un fiscal, pero luego pide que sea un honorable juzgado el que realice la investigación. Después, los argumentos ni siquiera son claros porque hacen referencia a una ley en contra del acoso político de las mujeres, pero no señalan en qué punto Gorriti habría incurrido en un acto de acoso. Todo bien extraño. Ahora, nuestras fuentes nos han indicado que la denuncia se elaboró en el Ministerio de la Mujer, pero no encontraban quién la firme. Ningún abogado quería hacerlo. Así que empezaron a buscar a otra persona hasta que dieron con un psicólogo, el coordinador del Centro de Emergencia Mujer de Lima, del programa Aurora, Eric Renzo Gómez Chávez. De hecho, en el documento aparece su firma. Según nuestras fuentes, a él lo habrían presionado para firmar la denuncia. Nosotros nos comunicamos con Eric Gómez y le preguntamos sobre estas presiones. Él no lo negó y primero se comprometió a conversar con nuestra periodista Laura Vázquez, pero luego cambió de opinión y ya no quiso hacerlo y dijo que por ser un funcionario público debe contar con la autorización de la Oficina de Comunicaciones para poder hablar. Raro, ¿no? O pidió permiso y no lo dejaron hablar sobre esto. Nosotros le hemos hecho llegar nuestras dudas a él y haremos llegar nuestras dudas también formalmente a dicha área a ver si el psicólogo puede responder por la firma que ha plasmado en una denuncia tan grave que vulnera la libertad de expresión. La cuarta es el chiste del día. Solo falta que inhabiliten al panetón Totus. La Comisión Permanente del Congreso aprobó la tercera inhabilitación de la función pública contra Martín Vizcarra por 10 años y la primera contra Salvador Solar por 5 años por el cierre del Congreso en el 2019. Vizcarra ya ni siquiera se presentó a defenderse porque sabía que le iban a sancionar. A ver, no hace falta estar de acuerdo con el cierre del Congreso del 2019 para darse cuenta que esas decisiones son antojadizas y arbitrarias. Los mismos que quieren inhabilitar a Vizcarra y a Del Solar son los mismos que votaron a favor de homenajear a un hombre que cerró ilegalmente el Congreso e intervino todos los poderes del Estado y hasta los medios de comunicación. Estoy hablando obviamente del homenaje que le hicieron al ex dictador Alberto Fujimori cuando este Congreso restituyó su firma en la actual Constitución. Allí sí el cierre del Congreso es sacrosanto. Bueno, la nueva inhabilitación contra Vizcarra y la primera contra Del Solar aún tiene que ser aprobada por el Pleno del Congreso, pero no les quede duda que lo van a ratificar, pese a que en el 2020 el Tribunal Constitucional ya declaró que ese cierre del Congreso fue legítimo. La quinta, alerta en Cineplanet, se cayó una viga de un techo. En las últimas semanas, varios alcaldes recién se despertaron y empezaron a hacer inspecciones como locos en centros comerciales, pero parece que no han hecho bien su trabajo. En el Mall del Sur, ubicado en San Juan de Miraflores, se desprendió una viga de metal del techo de Cineplanet. Este accidente ocurrió cuando había personas circulando muy cerca, según reportó el medio Infobae. Felizmente la viga no le cayó encima a nadie, pues a cualquiera le pudo haber causado una contusión seria en la cabeza.
Como ya lo hemos explicado antes, la poca fiscalización de las estructuras no depende solo de la voluntad de los municipios, sino también de la legislación que se ha debilitado en los últimos años. Esta sí debería ser una preocupación del Congreso en lugar de seguir perjudicando a las víctimas de otros delitos. Y la última, Cusco se paraliza pidiendo gas. Desde ayer, el Cusco ha paralizado sus actividades por 48 horas para reclamar que se reactive y culmine el proyecto del gasoducto sur peruano y que esta vez lleve gas a las regiones del sur. Hay piquetes y manifestaciones por varias partes de la ciudad, sobre todo en Quillabamba, lo que ha cortado las clases escolares y ha afectado definitivamente al turismo. Esta es una situación difícil porque en algunas provincias del sur el gas cuesta hasta el doble de lo que cuesta en la capital y a la vez el proyecto del gasoducto sur peruano está bastante abandonado. Pero en lugar de plantear alguna salida de calmar las aguas, el primer ministro Gustavo Alacén, que es muy pacífico, ya ha acusado a los manifestantes de desestabilizadores y oportunistas. Todo porque los cusqueños están cansados de no recibir los beneficios que deberían tener. Esos fueron los titulares de hoy. Ya hablamos con una exclusiva aquí en La Encerrona con Laura Vázquez y Jonathan Castro. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamiento dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y acá vemos con una exclusiva. Un testimonio ante la Fiscalía ha revelado que el ex jefe de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, y el ex ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, tuvieron un rol clave para evitar que la prensa acceda a información importante sobre las masacres durante las protestas contra Dina al inicio de su gobierno. Esto lo reveló la fiscal adjunta Miriam Cacho, de la Segunda Fiscalía Corporativa de Lima. Se ha corroborado que la respuesta de no entregar la información solicitada por ser clasificada como reservada y secreta esta información, porque en base a ello es la investigación emitida por los investigados frente a la orden contenida en esta resolución que fuera desobedecida, que es la 411-2023, y la resolución 885-2023, obedeció a decisiones jerárquicamente superiores, como al de entonces jefe Manuel Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbar, quien fuera jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y que previo a esta disposición se mantuvo reuniones tanto con los funcionarios del área de asesoría legal del Comando Conjunto, así como con los abogados de la Procuraduría del Ministerio de Defensa y con el propio ministro de Defensa, que entonces fue Jorge Chávez Cresta, conforme así lo ha sostenido el investigado Nicolás Fortunato Quirós Castillo. Esos videos son parte de una audiencia judicial del martes pasado. La fiscal leyó el testimonio del general de brigada Nicolás Quirós Castillo, secretario general de las Fuerzas Armadas entre el 2023 y el 2024. Quirós también era responsable de tramitar los pedidos de información presentados por cualquier ciudadano ante las Fuerzas Armadas. Como recordarán, nosotros hicimos varios pedidos sobre el rol del ejército en las protestas del 2022, pero no nos dieron la información, incluso pese a que el Tribunal de Transparencia ordenó que nos la entreguen. Bueno, Quirós fue uno de los que nos denegó esa información. Por eso él y otros militares son investigados por abuso de autoridad, o sea, por no obedecer al Tribunal de Transparencia que les ordenó que entreguen los documentos que les pedimos. En el marco de esta investigación, cuando la Fiscalía le preguntó por qué no nos entregaron la información, Quirós reveló que las Fuerzas Armadas se reunieron con el entonces ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, para conversar sobre las solicitudes de transparencia enviadas al ejército. En esa reunión, según Quirós, Chávez Cresta dispuso que solo le entregarían información a las autoridades del Congreso o del Poder Judicial, no al resto de los ciudadanos. Nos comunicamos con Chávez Cresta y él nos confirmó que las Fuerzas Armadas le informaron de un pedido de información que ellos consideraban clasificada. A esa reunión asistieron el jefe de las Fuerzas Armadas y sus asesores legales. Según el registro de visitas, esta reunión
ocurrió el 4 de enero del 2023. Chávez Cresta asegura que en esa reunión solo les indicó que cumplieran con la norma y que no se trató de ningún pedido de periodistas en particular. Pero lo cierto es que para esa época nuestro investigador Ernesto Cabral y otros medios ya habían pedido información a las Fuerzas Armadas sobre su rol en las protestas. Ojo, en esa audiencia del martes estuvo nuestro abogado Jenner Cáriga y él explicó que la Fiscalía no ha citado a declarar al exministro de Defensa por este caso. Bueno, luego de la reunión con el ministro, las Fuerzas Armadas nos negaron la información. Así que nosotros, al igual que otros medios, apelamos y ganamos ante el Tribunal de Transparencia, que nos dio la razón 3 veces. Uno de los pedidos que presentamos fue sobre el armamento usado en las protestas, algo clave para conocer el rol del ejército en la muerte de los ciudadanos. Cuando Quirós recibió la orden del Tribunal de Transparencia para que nos entregue dicha información, convocó a una reunión. Según relató la Fiscalía, el 17 de febrero recibió en su oficina al entonces jefe de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, y un pool de abogados del Ministerio de Defensa. En la reunión acordaron pedirle al Tribunal de Transparencia una aclaración y armar una estrategia legal con la Procuraduría. Las Fuerzas Armadas enviaron el pedido de aclaración 4 días después, el 21 de diciembre, y allí sostenían que el fallo del Tribunal de Transparencia no estaba bien fundamentado, pues. Hasta los acusaron de vulnerar la presunción de inocencia y el debido proceso del ejército. Mientras tanto, la Procuraduría del Ministerio de Defensa ejecutó la estrategia legal, empapelar al Tribunal de Transparencia en el Poder Judicial pidiendo la nulidad de sus resoluciones. Ante la Fiscalía, Gómez de la Torre dijo que sí conoce el fallo que le dio la razón a la encerrona, pero que se limitó a convocar al procurador para que él evalúe el caso. Esta no es la primera vez que las Fuerzas Armadas intentan bloquear el ejercicio periodístico de la encerrona y de manera especial la labor de Ernesto. En el 2023, por este mismo caso, las Fuerzas Armadas amenazaron con demandar a Ernesto por haber dañado su reputación. Un año antes, las Fuerzas Armadas hicieron otra amenaza de iniciar acciones legales contra Ernesto cuando reveló el caso Guacamaya Leaks. Ojo, estas revelaciones son importantes, pero la investigación contra Quirós y otros miembros de las Fuerzas Armadas que hoy les hemos contado ha sido suspendida por el Poder Judicial. Se retomará recién cuando se resuelvan los pedidos de nulidad que se plantearon en esa reunión con el ex jefe de las Fuerzas Armadas. La postura de Quirós y los demás investigados en este caso es que ellos desacataron al Tribunal de Transparencia por órdenes superiores. En este caso, en vez de pedir el archivo, lo que tocaría a la Fiscalía es indagar quiénes dieron esas órdenes más arriba. Y ahora sí, no hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, rótalo, llévatelo, piratealo. Nos puedes ver o escuchar en todas las plataformas, no solo YouTube, desde Toki Video hasta la televisora local de tu provincia. Y esto es posible únicamente gracias a ustedes. Si todavía no lo eres, te necesitamos. Hazte miembro premium de Canal Ya o únete al Patreon de La Encerrona y es muy fácil, inténtalo. Y hoy es jueves gastronómico y nos han escrito para que les recomendemos La Agencia, un bar de horas extra. El lugar perfecto para el after office. Nuestra terraza es el corazón de nuestro local. Es un espacio vibrante donde el ambiente se mezcla con la mejor coctelería. Nuestros tragos de autor son verdaderas experiencias de cada sorbo, ideales para desconectarte después del trabajo y empezar la noche con la mayor energía. Sí, visítenlos en Avenida Petituars 4029 San Isidro. Y en Instagram los encuentran como @laagenciabar_PE. Eso es todo por hoy. Somos Laura Vázquez y Jonathan Castro y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chau, hasta mañana. Solo 20 soles mensuales es lo que te cuesta suscribirte y recibir tu filtro Yacuayá de inmediato. Yacuayá filtra hasta 300 litros y es fácil de usar, no solo para el agua de tu consumo, sino también para lavar alimentos de tu preferencia o para tomar café. De esta manera te olvidas de comprar bidones o hervir el agua. Disfruta de agua segura y libre de sedimentos, cloro y contaminantes. Suscríbete y obtén el filtro Yacuayá al 989-749-219 o visítanos en yacuayá.tiendada.com. Y si vienes de parte de La Encerrona, el envío es gratis.